Una vez más, hermanos, buenos días. De verdad, cada uno de nosotros, todos, tenemos diferentes formas de aflicción, ¿no? Todo. Pero, mire, hoy en día muchos se vacunaron, ¿no? Después de vacunarse, le duele mucho, ¿no? Para protegernos de otro peligro más grave, igual. Vamos a pensar en que las aflicciones actuales Dios nos permitió para fortalecernos a nosotros más. ¿Okay? Ok, hermanos, agradeciendo a Dios, vamos a empezar el culto de oramos juntos. Primero oramos. Nuestro Padre Dios, que es rico en misericordia y amor, mereces recibir toda nuestra honra y alabanza, porque nos hiciste y además nos salvaste a nosotros. Hemos violado todos los mandamientos de Dios y éramos dignos de ser condenados en el infierno, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados. Nos hizo ser justificados para siempre y nos ha dado el derecho de entrar al reino de Dios. Te damos muchas gracias por permitirnos este gran privilegio. También agradecemos al Espíritu Santo porque siempre está con nosotros y nos enseña con la palabra necesaria. Por favor, ayúdenos para que no solo recibamos su enseñanza como teoría, sino que la pongamos por obra y edifiquemos firmemente nuestra fe encima de la verdad de Dios. Señor poderoso, muchos hermanos están sufriendo diversas dificultades y problemas. Te rogamos que nos permitas la salud física y la paz de la familia y que consueles el corazón apenado y fortalezcas las almas cansadas y, ante todo, haznos recordar tu gracia y la esperanza viva. Por favor, Señor, ayuda para que nuestra vida cristiana sea más madura, para no resbalarnos y guíanos a andar rectamente siguiendo la verdad y a glorificar tu nombre por medio de nuestras buenas obras. También protege nuestras iglesias de Arequipa, Chimbote, Cusco y Trujillo, y queremos que animes a los hermanos de Ica, Huancayo y de muchos otros lugares que están guardando la fe sin un pastor. Encomendando este culto a tu mano poderosa, hemos orado en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El domingo pasado tuvimos el segundo tiempo de estudio de Génesis. Aprendimos que toda la creación fue hecha para el hombre. Y el hombre fue creado como la pareja del amor de Dios, ¿no? Por esta razón,
se le debía haber dado libre albedrío. Y también se necesitaba el árbol de la ciencia del bien y del mal para probar si Adán realmente amaba a Dios. Sin embargo, la esposa de Adán fue engañada por la serpiente y comió el fruto prohibido. A lo que debemos prestar atención aquí es a cómo estaba el corazón de la mujer en ese momento. No sentía la gracia de Dios que les dio y permitió comer los diversos frutos del huerto. Sin agradecer y como si hubiese tenido el debido derecho de comer todo, estaba insatisfecha con la única cosa que Dios les había prohibido. Debemos tener cuidado y tener en cuenta que el diablo nos tentará y nos hará caer en pecado cuando tengamos la misma actitud en nuestras vidas. Finalmente, la mujer comió primero el fruto prohibido y se lo dio a su marido. Y él también lo comió. Eso no simplemente fue un asunto de comer un fruto nada más, no, sino que fue tomar la palabra de Dios a la ligera. Y fue una desobediencia a la palabra del Altísimo y una traición al amor de su Creador. Fue el primer pecado de la humanidad y se convirtió en la raíz de todos los pecados. Hoy, como la tercera clase del estudio de Génesis, vamos a ver las consecuencias de la transgresión de Adán y el plan de la salvación de Dios. ¿Sí? Busquemos Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Veamos juntos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El versículo 7 es un versículo muy importante y debemos comprender correctamente el significado espiritual que conlleva. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos los ojos. Entonces, ¿acaso esto significa que no podían ver nada antes de comer ese fruto? Esto no se refieren a los ojos físicos. Y dice, conocieron que estaban desnudos. Sabemos bien que desde el principio ellos no llevaban ropa.
y no les causaba ninguna vergüenza entre sí mismos y tampoco ante Dios. Jehová Dios nunca los reprendió por no estar vestidos. Entonces, el significado del versículo 7 es que se dieron cuenta de sus pecados. Y eso fue vergonzoso ante Dios. Y ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales de hojas de higuera. Sin embargo, estos delantales de hojas de higuera nunca pudieron cubrir su desnudez, ni quitar la vergüenza de sus almas ante el Creador Santo. Luego, como siempre solía hacer, Dios vino al huerto y quería ver a Adán y Eva, pero ellos se escondieron de su presencia. Pero vamos a pensar, ¿cómo creen que era antes de que comieran el fruto prohibido? ¿Cómo era antes? Ellos habrían esperado que viniera Dios y habrían estado felices hablando con Dios y riendo juntos, por supuesto. Pero ahora cambió por completo. Por ejemplo, ¿cómo es un niño que ama a su papá? Al oír la voz de su papá que regresa a la casa del trabajo, sale rápido, ¿no?, a saludarlo y abrazarlo. Pero si comete un gran error que hizo enojar mucho a su papá, se esconde en su habitación y no sale aunque llegue a la casa. Este es el estado muerto de las almas de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán que el día que comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, seguramente moriría, pero no murió después de comerlo. ¿Por qué? Ezequiel capítulo 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. Vamos a repetir. El alma que pecare, esa morirá. Cuando Adán fue creado por primera vez, lo que fue creado a la imagen de Dios era su alma, es decir, su espíritu. Y cuando Adán comió del fruto prohibido, eso murió. Su espíritu. Esto no significa que su espíritu desapareció, no, sino que se cortó la relación con Dios. Debido a que la luz que estaba en Adán se apagó y se convirtió en oscuridad, era imposible estar junto con Dios, que es luz. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y él respondió, oí tu voz, Señor, en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estás, Adán? Por supuesto que Dios ya sabía que Adán y Eva comieron el fruto prohibido y sabían que estaban escondidos. Pero él preguntó, ¿dónde
estás, Adán? ¿Dónde estás? Seguramente no hizo esa pregunta porque realmente Dios no sabía a dónde se había escondido Adán. Dios lo llamó. Lo llamó habiendo ya conocido todo lo que había hecho. Esto fue porque Dios tenía la voluntad de restaurar el fracaso del hombre. ¿Dónde estás tú? De hecho, Adán es el representante de todos los hombres. Quiere decir, todas las personas están incluidas en Adán. Esto significa que no solo Adán pecó, sino que todos los hombres pecaron. Además, Dios no solo llamó a Adán, sino a todas las personas. Y Dios, quien buscó a Adán, quiere buscar y salvar a toda la humanidad sin falta. Busquemos Lucas. Vamos a abrir la Biblia. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 10. Leamos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Jesucristo vino al mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Entre ellos, nosotros estamos incluidos. En realidad, el Adán que aparece en el capítulo 3 de Génesis es la figura de cómo éramos nosotros mismos. Violamos todos los mandamientos de Dios y éramos dignos de ser condenados. Y encima, no fuimos nosotros mismos a buscar a Jesús, sino que, en cambio, el Señor nos llamó y nos encontró primero. Gracias a Él, pudimos ser salvados. El Hijo de Dios vino al mundo a buscar y a salvarme a mí. Adán respondió a Dios: oí tu voz, por eso tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Pensemos, hermanos. Ciertamente, él no estaba desnudo. ¿Qué opinan ustedes? Estaba vestido con un delantal de hojas de higuera, ¿no? ¿Entienden? Llevaba un delantal que él mismo había hecho de hojas de higuera, pero ¿qué respondió él? Estoy desnudo. ¿Por qué? No pudo cubrir su desnudez con esto ante Dios. Estar desnudo simboliza la vergüenza por causa del pecado. Y el delantal de hojas de higuera simboliza la religión, las buenas obras y el esfuerzo humano. Esta historia se refiere a que los seres humanos nunca pueden cubrir sus pecados por sí mismos ante Dios con estas cosas. Génesis 3, versículo 11. Génesis 3,
Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Por supuesto, Dios tampoco preguntó esto, porque no estaba seguro de si ya lo había comido o no. Más bien, porque realmente quería que Adán se arrepintiera. ¿Okay? Versículo 12. Versículo 12. Versículo 12, leamos juntos. Y el hombre respondió, la mujer que me diste tú por compañera me dio del árbol y yo comí. Pensemos. Lógicamente, la respuesta de Adán parece tener razón. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Tiene razón. Es cierto que Dios hizo a la mujer, ¿no? Y también es cierto que la mujer le dio a Adán para que comiera el fruto. Sin embargo, esta respuesta es solo una cobarde excusa que quiere trasladar la responsabilidad a otra persona. Mire, hermanos, sea cual sea la razón, incluso a pesar de que su esposa insistió bastante que probara el fruto, finalmente él mismo decidió comerlo. Indudablemente fue la culpa de Adán. Sin embargo, la mujer que me diste por compañera medio del árbol y yo lo comí nada más. Según el pensamiento de Adán, la mayor culpa estaba en ¿quién? Dios, ¿no? ¿Por qué? Quizá Adán habría pensado así, Dios, mire, yo nunca te pedí que hicieras a una mujer, sino que tú me la diste según tu voluntad, ¿sí o no? Si no hubieras creado a esa mujer, ella no me habría insistido a comer ese fruto, entonces yo tampoco lo habría comido. La culpa es, el mayor error fue de Dios, el segundo fue ¿de quién? De Eva. Y él no tuvo más remedio que comer el fruto. De verdad, esa es una respuesta muy cobarde. ¿Qué opinan? ¿Qué debería haber dicho Adán? Señor, yo hice mal. Yo comí lo que me mandaste que no comiera. Por favor, perdóname. Eso es correcto. Pero sin reconocer su error honestamente, culpó a otros y dio otras excusas. También la mujer fue igual. Versículo 13. Entonces, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Pero si yo comí nada más. El corazón erróneo de Adán y Eva se ha transmitido a sus descendientes desde entonces. Busquemos primero libro de Samuel, primero Samuel, capítulo 15. Primero Samuel, capítulo 15.
Dios le ordenó al rey Saúl, destruye completamente a Amalek, enemigo de Israel, sin salvar a nadie. Capítulo 15, versículo 3. Jehová mandó al rey Saúl, ve, pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene Amalek y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho. Wow. Vacas, ovejas, camellos y asnos, todo. Dios ordenó que destruyera a todos los amalecitas. ¿Por qué? Pues espiritualmente Amalek era un símbolo del diablo. Entonces, Saúl llevó al ejército israelí y atacó a Amalek. Pero dejó vivir a su rey, a muchas personas y a los animales. Dios lo reprendió a través del sacerdote Samuel. ¿Por qué desobedeciste el mandato de Jehová? ¿Por qué? Versículo 15. Versículo 15. Capítulo 15, versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué significa esto? No, yo cumplí la palabra de Dios, pero el pueblo seguía pidiéndome que dejara vivir a los buenos animales para darlos a Dios. El pueblo me pidió bastante, por eso yo no pude rechazarlo. Esta es solo una excusa patética. Él mismo se llevaba la gloria, pero culpó a su pueblo de la responsabilidad que tenía que asumir. Como Adán, ¿no? Sin embargo, David era diferente. De hecho, él también cometió un gran pecado. Cometió adulterio con una mujer casada llamada Betsabé e hizo morir a su esposo Urías y trató de ocultarlo, pero Dios le envió al profeta Natán para reprenderlo. ¿Saben qué dio David a Natán en ese momento? Segunda de Samuel capítulo 12, leamos juntos, mirando la pantalla. Entonces, dio David a Natán, pequé contra Jehová. Yo pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. No dio ninguna otra razón, ni culpó a nadie más. Solo dijo, es cierto, yo pequé contra Jehová. Con el paso del tiempo, David cometió otro error. En ese momento también dijo esto. Primero, Crónica dice, entonces dio David a Dios el pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Era muy diferente de lo que hizo Adán y Saúl. De todas maneras, hermanos,
Somos personas imperfectas. Inevitablemente volvemos a pecar. Es cierto, pero la razón por la que, a pesar de que su gran error, David pudo terminar como el rey más glorioso de Israel, fue porque admitió su pecado con humildad y pidió sinceramente el perdón de Dios. Busquemos Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51, versículo 1 al 4. Salmo 51 del versículo 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta actitud es necesaria para recibir la salvación y para pedir el perdón de los pecados que cometimos en la vida, ¿no? Y además es necesaria entre los hermanos. Entre los hermanos. El orden correcto es reconocer primero nuestros errores y disculparnos. Y luego, después, explicar por qué razón sucedió esto. Pero normalmente, primero, la excusa nada más. No quería hacer esto. Primero, vamos a admitir nuestros errores primero, con humildad. Si es correcto, disculpe. Pero por esas razones tuve que expresar esa forma. Mil disculpas. Volvamos a Génesis capítulo 3. Génesis 3. Génesis capítulo 3, versículo 14. Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuando esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Leamos juntos. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta aquí. Dios maldijo a la serpiente. En este versículo están contenidas una cosa práctica y una cosa espiritual. Sobre tu pecho andarás. La serpiente que inicialmente se acercó a Eva, ¿qué opinan ustedes? No debió haber parecido tan asquerosa, ¿no? Como luego es ahora. ¿Acaso esa serpiente vino a la mujer ¿cómo se llama? Arrastrándose, así como ahora? No lo creo. Creo que comenzó a arrastrarse desde que fue maldecida en el huerto. Jehová la maldijo. Sobre tu pecho
andarás. Es cierto. Y, ¿qué digo? Comerás polvo. Comerás polvo. Vamos a pensar. ¿Qué comen las serpientes prácticamente? Respóndame. Polvo, ranas, ¿no? O otros animales. En realidad, no comen el polvo de la tierra. ¿Están de acuerdo o no? No comen polvo. Entonces, hay que pensar en el significado espiritual de esta palabra. Aquí, polvo se refiere a qué. ¿A qué se refiere este polvo? Al hombre, muy bien. Al cuerpo humano. Al cuerpo humano. ¿No? Génesis capítulo 2, Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y también capítulo 3, versículo 19, Jehová dijo a Adán, pues tú eres polvo, al polvo volverás. La palabra, la serpiente comerá polvo, era una profecía de que Satanás entraría y viviría en el hombre, controlándolo. ¿Okay? Y el siguiente versículo 15 es realmente precioso e importante. Versículo 15. Versículo 15. Leamos juntos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El título de la palabra de hoy es la primera representación de la salvación. Y el versículo 15 aquí profetiza por primera vez en toda la Biblia acerca de Jesús y lo que él iba a hacer. En Génesis capítulo 3, donde aparece el primer pecado de la humanidad, Dios ya ha puesto el plan de la salvación. Vamos a entenderlo bien. Versículo 15. Jehová dijo, yo pondré enemistad entre ti. Se refiere a la serpiente, ¿ok? Yo la serpiente. Al diablo. ¿Entiende? Aquí ti. ¿A quién se refiere? El diablo, Satanás. Muy bien. Y entre tu simiente simboliza al diablo y sus obras que siguen engañando, llevando a las personas a vivir en el pecado a lo largo de la historia. Amén. Entonces, aquí, la simiente suya, ¿de quién? ¿De quién? Entre ti, tu simiente, entre ti a la mujer y la simiente de mujer, un descendiente de mujer. La simiente de mujer se refiere a Jesucristo. Debemos entender claramente que la simiente de mujer que Dios profetizó en Génesis capítulo 3 es Jesucristo. ¿Okay? Busquemos Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 del versículo 21 al 23. El ángel de Dios dijo a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios está con nosotros. Cuando Jesús vino al mundo, vino a través del cuerpo de una virgen. ¿Por qué? Porque tenía que convertirse en un hombre perfecto para morir por los hombres. Pero no fue concebido por la semilla del hombre. ¿Por qué? Porque si hubiera sido así, Jesús también habría nacido siendo un pecador que no merece morir por otros pecadores. La única manera de nacer como un ser humano sin pecado era ser concebido por el Espíritu Santo en el cuerpo de una virgen. Jesús vino al mundo como descendiente de mujer para salvar a los pecadores. La simiente de mujer. También busquemos Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, del versículo 4 a 6. Gálatas capítulo 4, desde versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de José, de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nacido de mujer. El único nacido de mujer sin una relación con varón es nuestro Señor Jesús. Él tomó la maldición de la ley por nosotros y nos redimió y nos hizo nacer de nuevo como hijos de Dios. Definitivamente, la simiente de mujer, la cual fue profetizada en Génesis, es Jesús. Y también estaba profetizado lo que Él iba a hacer. Miren bien, Génesis 3, capítulo 15. Aquí. Volvamos. Génesis 3, 15. Génesis 15. Génesis 3, versículo 15. Ahora podemos entender una vez más. Pondré enemistad entre ti. ¿A qué se refiere? Diablo y la mujer. Entre tu simiente y la simiente de mujer. ¿Es Jesús? Esta. ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Esta. Aquí. Jesús. ¿Ok? ¿De quién? Diablo herirá en la cabeza y tú, diablo, la simiente de mujer herirá en el calcañar. Tú le herirás en el calcañar. Significa, el diablo herirá el cuerpo de Jesús. Es decir, que nuestro Señor sufriría y moriría en la cruz. Pero miren con atención. Jesús, al diablo herirá en la
cabeza. La simiente de mujer herirá la cabeza de la serpiente. Para atrapar a una serpiente, hay que agarrar con la cabeza, ¿no? Su cabeza. Cuando se rompe la cabeza de una serpiente, ¿sabe? Aunque su cuerpo se retuerza, ¿no? Es cierto, por un momento, en realidad, está muerta. Está muerta. El diablo golpeó el calcañar de Jesús, pero Jesús le rompió, ¿qué parte? La cabeza. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Calcañar y cabeza. Juan capítulo 16, leamos juntos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La potestad de Satanás. ¿Okay? Colosenses 2, versículo 15. Colosenses 2, versículo 15, mirando la pantalla, leamos juntos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El diablo hizo pecar al hombre y trajo la muerte al mundo, pero Jesús quitó el pecado del mundo en la cruz y volvió a dar la vida a los hombres. Aunque sufrió y murió y fue sepultado, Cristo venció la muerte y resucitó. Aunque la autoridad y obra del diablo todavía existen en el mundo, sí, hasta ahora. Pero no es más que una serpiente cuya cabeza está quebrantada. Nuestro Señor ya triunfó y triunfará por la eternidad y nos permite participar en la guerra restante y la última victoria. Vamos a ver Romanos capítulo 16. Romanos 16. Romanos 16, versículo 20. Romanos capítulo 16, versículo 20. Todos leamos juntos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mire, bajo los pies de quién? Del Señor. Bajo los pies de quién? Bajo vuestros pies. Vamos a pensar bien en esto. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Había una película famosa llamada Las Crónicas de Narnia. Espero que la vean comprendiendo bien el mensaje. El rey León Aslan que aparece ahí simboliza a nuestro Señor Jesús. De verdad. Hay una escena en la que el león murió para compensar el error que cometió un niño y luego resucitó. Y la bruja simboliza al diablo.
Y también salen 4 niños. Entre los 4 está él, Peter, quien se convirtió en el líder más valiente en la guerra final contra el ejército de la burra. Pero no es que él era valiente desde el principio. Antes, no era más que un niño que tenía miedo frente a los lobos de la burra. Veamos una escena. Por favor, no traten de huir. Estamos cansados. Preferiríamos matarlas ya. ¡Susan! ¡Déjenla! Por favor. Ya pasamos por esto, muchacho. Sabes que no tienes el valor necesario. ¡Peter! ¡Cuidado! Guarden sus armas. Es la batalla, Peter. Tal vez creas que eres un rey, pero vas a morir como un perro. Síganlo. Los guiará hacia Edmund. Peter, limpia tu espada. De pie, Sir Peter, el terror de los lobos. Caballero de Narnia. Pensé mucho en esta escena. Mire, sin la ayuda del rey Aslan, Peter nunca habría podido vencer a los lobos, ¿no? Por eso, Aslan llegó a su ayuda, pero solo hasta un cierto punto nada más. No permitió a sus soldados que exterminasen completamente a los lobos y dejó que Peter mismo peleara con uno de los lobos. ¿Por qué? Porque fue para darle a Peter la oportunidad de vencerlo por sí mismo y lo alabó y lo animó. Y ese niño pudo convertirse en un valiente guerrero. Y por fin se sentó en el trono de la gloria. Recordando este video, leamos una vez más Romanos 16, versículo 20. Leamos juntos. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Por supuesto que Dios puede destruir a Satanás completamente. No necesita ayuda de alguien para vencerlo. Pero después de que Cristo le rompió la cabeza a Satanás, lo dejó retorcerse. ¿Por qué? Para que nosotros lo pisemos
y compartamos la victoria y la gloria del Señor. Busquemos 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios 15, versículo 57. Leamos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesús quebrantó la cabeza del diablo y nos dejó para aplastarle a Satanás bajo nuestros pies. Amados hermanos, la representación de Jesús que aparece por primera vez en toda la Biblia es la simiente de mujer que quebranta la cabeza de la serpiente. Y la otra representación de la salvación es la túnica de pieles de los animales. La túnica de pieles. Después de maldecir a la serpiente, Dios castigó a Eva, dándole el gran dolor para dar a luz. Y Adán debía trabajar duro para comer y vivir. Y los expulsó del huerto de Edén. Pero antes de eso, los vistió con túnicas de pieles. Volvamos a Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, versículo 21. Veamos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya ellos perdieron el derecho de vivir en el huerto de Edén, porque ese huerto no era solo un lugar para que sus cuerpos comieran y vivieran cómodamente, sino que Dios quería descansar ahí, compartiendo amor con ellos. Debido a que sus almas murieron por el pecado, ya no pudieron reposar junto con Dios, que es luz, y perdieron las bendiciones del huerto de Edén. Pronto iban a ser expulsados de Edén. Y Dios les dio túnicas de pieles como un regalo de misericordia. Ya estaban vestidos, ¿no?, de los delantales de hojas de higuera que ellos mismos habían hecho, pero como ya hemos visto, no pudieron cubrir la vergüenza del pecado con sus propios vestidos, lo cual simboliza que el hombre no puede ser justificado por sus propias buenas obras ni por la religión. Por ello, Dios les quitó estos delantales de hojas de higuera y les vistió con túnicas de pieles. Túnicas de pieles. Lo muy seguro es que algún animal tuvo que morir para que se hicieran esas túnicas de pieles, ¿no? Esto muestra simbólicamente que nuestros pecados serán cubiertos por el sacrificio y la sangre de Cristo, que es el tema principal de toda la Biblia. Busquemos Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, 3. Gálatas capítulo 3.
Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es? Disculpe, una vez más. Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuál es el propósito de la ropa que aparece por primera vez en la Biblia? No era para protegerse del frío, ni tampoco para parecer bonita, sino que fue para ocultar la vergüenza del pecado. Lo único que puede cubrir nuestros pecados ante Dios es Cristo y su sangre. ¿Qué es el sentido verdadero del bautismo? Aquí dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Lamentablemente, algunos hermanos todavía no pueden bautizarse, ¿eh? Mire, entonces, primero vamos a pensar, ¿qué es el sentido verdadero del bautismo? Es una representación física de qué? De la fe. ¿De qué? Yo creo que Cristo murió por mí. Por esto yo morí junto con Él. Y mis pecados ya han sido condenados. Yo obtuve nueva vida en Cristo. ¿Sí? Tenemos que bautizarnos físicamente, pero lo más importante es si crees verdaderamente en el significado del bautismo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Miren, hermanos, aquellos que están vestidos de Cristo son verdaderos cristianos y sus pecados están cubiertos ante Dios. La vestidura que Cristo pondrá a los que creen en Él tiene un color especial. Un color especial. ¿De qué color creen que será? ¿Ah? ¿Blanco? Ok, muy bien. Busquemos Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Del versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos de lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El apóstol Juan vio por visión que una gran multitud estaba alabando la salvación del Cordero ante el trono de Dios. Son las personas que recibieron la salvación durante toda la historia humana. Ellos estaban vestidos de
ropas blancas. Ropas blancas. Pero si vemos el versículo 14, leamos juntos. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pensemos bien en ello. ¿De qué color sería la ropa si estuviera lavada con sangre? Definitivamente será rojo. Pero dice, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sangre, emblanquecido, ropas blancas. ¿Qué opinan? ¿Qué simbolizarían estos dos colores, rojo y blanco? Es una simbolización de que somos santificados por la fe en la sangre de Cristo. Rojo y blanco. Con la sangre de Cristo somos santificados. Esto es el secreto de las túnicas de pieles que Dios les dio a Adán y Eva que pecaron. El título de la palabra de hoy es la primera representación de la salvación. En Génesis capítulo 3, donde aparece el primer pecado de la humanidad, el Espíritu Santo también profetizó dos símbolos de la salvación. Uno, la simiente de mujer romperá la cabeza de la serpiente. Y el otro es que Dios vistió a los hombres con túnicas de pieles para ocultar sus vergüenzas. El punto más importante es que estas túnicas de pieles no fueron hechas por Adán y Eva, sino Dios mismo las hizo y se les vistió. Quiere decir, Dios mismo trabaja y cumple la obra de salvarnos, la cual nosotros jamás podemos hacer. Mire, Jehová Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Mire, hermanos, Isaías capítulo 53, versículo 6 dice, ¿quién cargó en Jesucristo nuestros pecados? Dios, ¿no? ¿Quién cumple nuestra salvación? Dios. Entonces, ¿nuestra salvación es perfecta o falta mucho? Perfecta. Dios es eterno. Él cumple nuestra salvación. Por eso nuestra salvación es eterna y perfecta. Jehová hizo estas túnicas de pieles y los vistió como un regalo. ¿Okay? Por eso Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, leamos juntos, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Don, regalo de Dios. Jehová hizo las túnicas de pieles y los vistió. A nosotros también. Volvamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Recordemos qué tipo de árboles había cuando Dios hizo por primera vez el huerto de Edén. Primero, había muchos tipos de árboles que Dios permitió que Adán comiera libremente sus frutos. Y había dos tipos de árboles en el medio, el centro del huerto. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y uno más, el árbol de la vida. Dos tipos en el medio del huerto. ¿Okay? Y no hay ninguna expresión de que Dios les prohibió comer del árbol de la vida al principio. ¿Qué opinan ustedes? No decía nada sobre ello, ¿no? Solamente dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, nada más. Pero después de que Adán y Eva comieron ese fruto prohibido, Dios los detuvo de comer del árbol de la vida y tener la vida eterna. ¿Entiende? No desde el principio, sino después de comer el fruto prohibido. Tenemos que entender por qué razón Dios no quería que ellos comieran del árbol de la vida. ¿Cuándo empezó la muerte? Empezó desde el momento en que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, significa que no había muerte. ¿Entiende? No había muerte antes de comer el fruto prohibido. Es decir, desde el principio, Adán era un ser capaz de vivir eternamente. ¿Ok? Y esto también era similar a la imagen de Dios. ¿Ok? En realidad, Adán podía vivir sin morir independientemente de comer o no del árbol de la vida. En ese momento, Dios no detenía a Adán de comer de ese árbol. Pero después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y al expulsarlos del huerto de Edén, Dios bloqueó el camino al árbol de la vida, poniendo querubines, ángeles, con una espada encendida. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Acaso fue porque Dios no quería que Adán tuviera la vida eterna? ¿Qué opinan ustedes? ¿No es eso? Dios sí quiere que, obviamente, Dios quiere que Adán e incluso todos sus descendientes obtengan la vida eterna. Por supuesto. Sin embargo, la forma, la manera de obtenerla no debe ser por la misma persona que pecó, ¿ok? Sino por arrepentirse de sus pecados, pedir la misericordia de Dios y recibir su perdón.
Esta palabra puede ser un poco difícil de entender. Escuchen bien, por favor. Voy a explicarla con un ejemplo. ¿Quién es él? De Amazon. Hay un padre muy rico. Él tiene bastante dinero y muchos autos de lujo. Y tiene un hijo pequeño. El padre quiere heredar su riqueza a su hijo. No solo dinero, sino incluso todas sus buenas cosas. Sin embargo, hay una cosa que está prohibida a su hijo. Hijito, no debes manejar auto antes de que cumplas 18 años. ¿Okay? Solo podrás manejar cuando tengas brevete, ¿okay? Licencia. ¿Okay? Pero un día el hijo tomó secretamente la llave de un auto, salió afuera y disfrutaba manejando. ¿Qué le pasó? Es obvio, ¿no? Finalmente tuvo un accidente. Tuvo que recompensarle mucho dinero a la víctima. Hay que pagar mucho dinero. Entonces, hermanos, vamos a pensar. ¿Qué creen? ¿Qué pensamiento habría tenido en la mente de este niño en ese momento? ¿Qué opina? Mi papá siempre guarda mucho dinero en la caja fuerte. A pesar de que saque $100,000 de ahí, él no se dará cuenta. Con ese dinero puedo solucionar todo. Papá, no debes saber nada del accidente. Si lo sabe, se enojará mucho. Todo saldrá bien. Así, si este hijo tomara el dinero de su padre y resolviera el accidente por su cuenta, entonces, ¿qué le pasaría después? ¿Pasaría algo bueno? En el corazón de este niño, el padre desaparecerá y solo dependerá del dinero nomás. Volverá a tener otro accidente más terrible y terminará su vida miserablemente. Es obvio. Mire, hermanos, si su padre supiera esto, ¿qué debe hacer? Cerraría la caja fuerte. ¿Sí? Para no tocar el dinero. Antes ya estaba abierta, está bien, pero ahora debe cerrarla. De esta forma, al final, el hijo podrá arrepentirse y arrodillarse ante su padre, confesar su error sinceramente y suplicar que le perdone y resuelva este caso que no pudo solucionar por sí mismo. Papá, disculpe, perdóname, yo hice eso. Ayúdame. Es necesario. Entonces, el padre reprenderá, ¿no?, dignamente al hijo por su pecado. Sin embargo, también le dará gracia, misericordiosamente. Así, el hijo llegará a sentir mucha gracia de su padre. Llegará a amarle más y obedecer su palabra. Y no actuará imprudentemente en el futuro. Miren, hermanos, vamos a pensar poniendo el árbol de la ciencia del bien y del mal en el lugar de auto. ¿Sí? El árbol de la ciencia del bien y del mal y accidente. Y el árbol de la vida vamos a poner en el lugar de este dinero.
después de que Adán comió el fruto prohibido y vino la muerte, él no debía poder comer del árbol de la vida por sí mismo. ¿Sí? Si esto hubiera sucedido, habría pecado constantemente. ¿Por qué? No, tenía una manera suficiente para solucionar. Al final, habría dejado a Dios para siempre, teniendo el corazón del diablo que piensa que puede vivir independientemente de Dios. Por esta razón, Dios bloqueó el camino al árbol de la vida. Versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este camino de vida estaba bloqueado, pero se ha abierto a través de Jesucristo. Busquemos Juan capítulo 14. Juan 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6, leamos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a comparar estos dos versículos. Mire. El camino de la vida estaba bloqueado. El camino de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la vida. Entonces, la verdad. Debemos conocer a Jesús a través de la palabra de verdad. ¿Ok? Y volver a ganar la vida por medio de su salvación. Solo de esta manera podemos ver a Dios como sus hijos. Siendo pecadores que merecen ser condenados, si pudiéramos obtener la vida eterna por nuestras propias maneras y fuerzas, ¿qué relación tendríamos con Dios? ¿Por qué le agradeceríamos a Él? Si podríamos hacer todo. Si pudiéramos tener la vida eterna sin Jesús, ¿por qué deberíamos amarle a Él? Nosotros pecamos. Nosotros hemos violado los mandamientos de Dios como Adán. Por lo tanto, merecemos ser condenados, es cierto. Por lo tanto, debíamos ir al infierno. No tenía otra manera, pero debido a que Jesucristo fue condenado en nuestro lugar y Él mismo canceló la paga de nuestro pecado, la cual es la muerte. Por eso llegamos a tener la vida eterna. Mire, hermanos, Dios bloqueó a Adán del árbol de la vida y en realidad estaba bloqueado para todos los hombres. No es que Dios no quiere que las personas tengan la vida eterna, sino que el camino a la vida se debe abrir por medio de la gracia de Dios. La vida eterna se debe obtener a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Busquemos Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios capítulo 15, 45. Leamos juntos. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Una vez más, leamos juntos. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? Cuando fue creado Adán, en el principio, su alma estaba viva. Alma viviente. ¿Okay? Alma viviente. Su alma estaba viva, pero por la desobediencia, su alma murió y todos sus descendientes nacieron con el espíritu muerto. ¿Ok? Muerto. Pero ¿qué dice? El postrer Adán, ¿a quién se refiere? Postrer Adán. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesús, ¿no? Él es el espíritu vivificante. Vivificante, ¿qué significa? Vivificante, ¿qué significa? Resucitar a los muertos, dar vida de nuevo, ¿entiende? Vivificante. Adán era viva. La alma de Adán estaba viva, pero Jesucristo es el espíritu que da vida a otros. Vivificante. Nacimos en Adán, ¿no? Nacimos como pecadores. Por eso vivimos pecando naturalmente. Pero nacimos de nuevo en Cristo. Por eso somos justificados. Por eso vivimos luchando contra el pecado. Cristo es el espíritu vivificante y nos ha dado la vida. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18 y 19. Lentamente leamos juntos. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, el postrer Adán Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesús, los muchos serán constituidos justos. Amén. Dios es justo. Amados hermanos, vamos a pensar. Nacimos como pecadores en Adán sin nuestra voluntad. ¿Sí o no? ¿Acaso querías nacer de sus padres? ¿De este años? ¿Como un varón? ¿Como él? Nacimos sin nuestra voluntad. Entonces, mire bien, si debemos ir al infierno, sí o sí, sin tener ninguna otra oportunidad, ¿es justo? ¿Qué opinan ustedes?
Nacimos naturalmente como un pecador. Por eso debíamos ir al infierno. Entonces, ¿es justo? No lo creo. No lo creo. Vamos a quedarnos a Dios. Señor, ¿quién me hizo? ¿Quién me hizo? Tú, como un pecador. Por eso vivíamos pecando. Entonces, ¿debo ir al infierno? ¿Es justo? Mire bien. Vamos a pensar. La muerte vino a todos por uno. Del mismo modo, a todos fue dada la oportunidad de recibir la vida por uno. Es justo. Es justo. Miren bien. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos los hombres. No significa que todos naturalmente irán al cielo. No. Mire, por Adán, todos los hombres murieron espiritualmente. Pero por Jesús, a todos está abierto el camino de vida. ¿Okay? Y todo aquel que creen en Él pueden recibir gratuitamente la vida eterna. Dios es justo. La manera de la salvación es perfecta y justa. Por medio de la fe. Juan capítulo 3, versículo 16. Leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La razón por que Dios bloqueó el camino al árbol de la vida no era porque no quería que las personas recibieran la vida eterna, sino que hizo que la obtuvieran por la fe en Cristo Jesús. Juan 6, versículo 40, leamos entonces. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. La voluntad de Dios. Esta es la primera voluntad de Dios para con todos los hombres que están viviendo en la muerte debido a la desobediencia de Adán. Nuestro Señor Cristo, en Él está el poder de restaurar todo. En Él está el perdón de pecados y la vida eterna. Primero, recibamos el amor de Dios que está en Cristo y vivamos amando a Dios en Cristo. En ese capítulo 3 sucedió el primer pecado de la humanidad. El capítulo 3 de Génesis. Y gracias a Dios, en el mismo capítulo también encontramos dos representaciones de la salvación. La simiente de mujer que romperá la cabeza de Satanás y la túnica de pieles para ocultar la vergüenza. Ambos representan a nuestro Salvador Jesucristo. En el mismo capítulo 3 de Génesis. Estamos muy agradecidos por esa escritura. Terminemos aquí, hermanos. Vamos a orar juntos. Padre Santo y Misericordioso, gracias por permitirnos la palabra de hoy
Y gracias por todos tus beneficios para con nosotros. Queremos crecer en la fe, agradar tu corazón y producir buenos frutos del Espíritu Santo. Ayúdanos para que nadie de nosotros se caiga en estos tiempos difíciles. Y, Señor, por favor, guarda nuestra fe, salud, paz y familia, y fortalécenos para avanzar cada día. Ayúdanos para que nuestros familiares y amigos reciban la salvación a través de nuestra vida. Padre Dios, te amamos a ti, por eso queremos servir tu casa. Como sacerdotes verdaderos de ahora, tenemos que servirte al Dios Santísimo con la conciencia limpia y el amor sincero. Por favor, te suplicamos, Señor, especialmente que guardes la mente y el pensamiento de nuestros jóvenes y adolescentes para no contaminarse de la costumbre del mundo que está cerca la destrucción, sino para vivir piadosamente como cristianos, aguardando tu venida. Ayúdanos a seguir manteniendo la prudencia adecuada y vivir entregando nuestras preocupaciones a tus manos poderosas que nos cuidan. Deseamos mucho encontrarnos delante de tu presencia sin vergüenza. Dios grande y altísimo, tú eres nuestro castillo y escudo seguro. Ayúdanos a avanzar cada día confiando en tu poder y protección, y fortalécenos para perseverar en predicar el Evangelio. Te pedimos que protejas a todos nosotros hasta el próximo encuentro. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.